Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la iconografía Mola. En este capítulo en el que Pigasus, al que veis aquí muy acicalado, muy guapo y muy bien vestidos, y yo nos queremos unir a una celebración muy importante que desde hace 2 años se está llevando a cabo, que es la del orgullo barroco. Por tanto, lo que hemos elegido ahora los dos para hablar en este capítulo es algo que por una parte es muy iconográfico, porque no deja de llamarse este videoblog La iconografía Mola, muy mitológico, por otra, porque en los capítulos iniciales es a la mitología a lo que nos hemos venido dedicando y lo que hemos venido tratando, y en tercer lugar, muy barroco. Y pensando y dejándonos influenciar por instigadores barrocos que no nos han dado otra opción, en resumen, ¿qué es lo que hemos elegido para contaros? Pues la bóveda que en el casón del Buen Retiro Luca Giordano lleva a cabo para Carlos II, cuando este monarca decide en el Palacio del Buen Retiro crear un nuevo Salón del Trono que convivirá o coexistirá con el original, que es el antiguo Salón de Reinos, que a todos os sonará porque ahora mismo está en proceso de restauración y es algo en lo que yo no pienso entrar porque no procede en estas intervenciones. ¿Qué tiene de bueno esta bóveda y por qué en concreto además la hemos elegido para este orgullo barroco? Pues por una parte porque desde mi circunstancia personal, yo a este espacio le he dedicado muchas horas de mi vida. Y por otra, porque da muchísimo juego, tanto para hablar de iconografía, aparecen infinidad de personajes mitológicos en la misma, en las alegorías que el pintor napolitano va construyendo en toda ella. En segundo lugar, porque por concepto es barroquísima y además es de esas pocas pinturas que en España excepcionalmente tienen un pozo italiano de pintura de techo. Y en tercer lugar, porque de la misma no solo podemos ver personajes aislados relacionados con la mitología, sino que a su vez podemos ver diferentes temas y además nos encontramos por primera vez con un uso de la mitología después de haber superado el periodo del mundo clásico antiguo. Entonces, evidentemente, ya no tiene ese carácter religioso original, sino que su significado cambia por completo. Ahora nos vamos a encontrar con un espacio cuyo techo, o en cuyo techo, mejor dicho, se desarrolla un enorme mensaje de carácter político que se resuelve con personajes mitológicos y los diferentes temas que los mismos van construyendo. Como os acabo de comentar, este espacio es un salón del trono. Por tanto, como os haréis una idea, el mensaje que en él construirá Luca Giordano es un mensaje de poder. De manera que lo que principalmente nos vamos a encontrar aquí en la cubierta es una exaltación constante de la monarquía durante el reinado de Carlos II, lo que ocupa toda la franja central de la bóveda, pero a su vez este tema principal, veremos, está complementado por uno de carácter secundario que se desarrolla perimetralmente con respecto al tema principal y que lo complementa y a su vez termina de completar su significado, que es el de las edades del hombre. Yo aquí no me puedo entretener mucho rato, pero sí, de una manera rápida, os voy a ir tocando los puntos fundamentales que a nivel iconográfico van apareciendo en la bóveda. Y la lectura de la misma se inicia por una representación del escudo de la monarquía española durante el reinado de Carlos II, lo que se representa con un grupo de figuras alegóricas femeninas que van vestidas con túnicas en las que llevan representados diferentes escudos, que son ni más ni menos los escudos de los territorios de la monarquía durante este reinado,
procedentes originariamente tanto de la Casa de Austria como de la Casa de Borgoña. A su vez, todo este grupo está rodeado por una cadena dorada de la que dos señores con una pinta cuanto menos peculiar y que no pegan nada el uno con el otro van a colgar algo. Si os fijáis, estos dos señores van vestidos de una forma muy dispar. Uno muy elegante, con un manto de armiño, con el pelo bien cortado y de espaldas a nosotros, y otro rubiales, con una túnica amarilla, semidesnudo y con algo sostenido por la mano que cuelga como si fuese un pellejo y que se lo va a entregar a este señor del pelo corto y con barba. ¿Quiénes son estos dos y qué se están entregando el uno al otro? Pues son, por una parte, Felipe el Bueno, primer duque de Borgoña y bisabuelo de Felipe el Hermoso, y el otro Hércules. Y lo que Hércules le está entregando a este señor en concreto es el vellocino de oro. El vellocino de oro es un elemento muy mitológico y a todos os sonará porque la verdad es que al mismo se hace alusión muchas veces. Es la piel de un carnero mágico que Jasón, junto con los argonautas, van a buscar a la Cólquide. Y el motivo de por qué se lo entrega a Felipe el Bueno es para que lo cuelgue de la cadena, y lo hace para que este señor construya así el emblema de la Orden del Toisón, con lo que en este primer grupito, con todos estos personajes alegóricos y a su vez este otro personaje mitológico que es Hércules, que además es hijo de Zeus o Júpiter y que además es uno de los personajes fundamentales del mundo de la mitología, que está metido en todos los saraos y que además es uno de los personajes que después más se utilizan para la construcción de diferentes programas donde o con los que se busca transmitir múltiples mensajes, se convierten en los protagonistas. Vistos a estos dos, nos vamos con el siguiente tramo. Si os fijáis, encima de todo el grupo aparece un sol que alude a la monarquía como sol que ilumina el mundo, y luego encima del grupo, a su vez, un creciente de la luna, dentro del cual aparecen representadas constelaciones, tanto en su forma física como en su forma astronómica. Son las constelaciones que se ven desde España en primavera y verano, y gracias a que no solo tienen la forma astronómica, las reconoceréis todas fácilmente, porque entre otras cosas muchas de ellas coinciden con los horóscopos de estos 6 meses. Y si seguimos un poco más hacia arriba, encima de este creciente de la luna, ¿con qué os vais a encontrar? Pues os vais a encontrar con un gran monte en el que aparecen en su base un gran número de personajes con una pinta sospechosa de que no son personajes normales, y en cuya cima también aparece un señor que por lo menos pinta de rey tiene, porque lleva una corona y un cetro en la mano. Pues vamos a ver quiénes son todos estos y qué hacen aquí juntitos. Bueno, todos estos, a los que veis aquí achuchaos, uno arriba y los demás debajo, son Zeus o Júpiter y los demás dioses olímpicos. De manera que lo que tenemos aquí es una representación del Olimpo. Y esta representación del Olimpo, que termina de rematarse con un águila encima, y que aparece a su vez sobre el creciente de la luna, donde aparecen las constelaciones, y sobre la alegoría del escudo de la corona española durante el reinado de Carlos II, tiene una razón de ser, porque a partir de aquí es a partir de donde se empieza a construir y a leer todo el mensaje que en esta bóveda se nos busca transmitir a los espectadores. El tramo de lectura se iniciaría, por tanto, con el águila. ¿Por qué hay un águila encima de la montaña? Pues por dos cosas. Por una parte, porque es el emblema de la Casa de Austria, y por otra, porque es el animal simbólico de Zeus o Júpiter. De manera que literalmente aquí matamos 2 pájaros de un tiro. A partir de aquí tenemos que seguir bajando, y lo tenemos que hacer empezando por el dios. El dios Júpiter o Zeus aparece en el Olimpo sobre el creciente de la luna y sobre la alegoría del escudo de la corona española, porque en esta imagen es una figura garante de la justicia y el orden en el cosmos, en donde él es dueño y señor, y sobre lo que inmediatamente apoya la montaña del Olimpo, y en la tierra, donde lo que decide es depositar su confianza en el monarca español, independientemente de cómo estuviesen las cosas durante el reinado de Carlos II, que esta es una cuestión en la que Luca Giordano no se mete, y en la que yo
tampoco voy a entrar porque aquí estamos hablando de mitología y no de historia española de finales del siglo XVII. Para además reforzar en esta bóveda las ideas de justicia y orden representadas en la misma y transmitidas al espectador, en el ángulo inferior izquierdo y derecho de la misma, tras la representación alegórica del escudo, tenéis representados dos temas mitológicos que, la verdad, aparecen bastante a lo largo de la historia del arte. Por una parte, la gigantomaquia, que es la lucha entre los dioses olímpicos y los gigantes que intentan derrocarlos y que se representa una barbaridad desde el medievo hasta el siglo XIX, y el enfrentamiento entre Hércules y Anteo, que se corresponde con uno de los 12 trabajos de Hércules para su primo el rey Euristeo, y de los que ahora enseguida os voy a hablar. Por una parte, ¿qué pasa con la gigantomaquia? No la confundáis con la titanomaquia de la que os hablé el otro día. La gigantomaquia es la lucha entre los dioses y los gigantes, porque estos construyen una montaña de piedra para llegar al Olimpo y derrocar a los dioses, acabando así con el orden divino. Los dioses, sin embargo, llaman a algunos héroes, con ellos empujan la montaña, con la montaña caen los gigantes que perecen y así los mismos no pueden acabar con ese orden divino. Moraleja, como te levantes en contra del poder, te va a ocurrir lo mismo que les ocurrió a los gigantes cuando lo intentaron en su momento contra los dioses olímpicos. En el caso de Hércules y Anteo, seguramente esto os suene bastante más. Anteo, que recuerdo es uno de sus 12 trabajos, es el gigante injusto en mitología por excelencia. De hecho, se utiliza para representar esta cuestión. Anteo mata y destruye por placer y además tiene un don, que es el de que mientras esté en contacto con su madre, la tierra, es decir, mientras tenga los pies en el suelo, es inmortal. Y a este señor hay que quitárselo de en medio como sea. ¿Cómo se las va a apañar Hércules? Pues bien, porque Hércules siempre se apaña bien para quitarse los problemas de en medio. Lo que hace Hércules es cogerlo en brazos y una vez lo ha despegado del suelo, estrangularlo con su fuerza. Y Anteo, perdonadme, hacer puñetas. Se lo ha cargado, ya no molesta, y Hércules, que está metido en todos los arados, ha acabado con la injusticia en el mundo. Y a su vez va dando paso a la conclusión progresiva de este tema principal en la bóveda, que tiene su remate en el extremo opuesto exactamente de lo que acabamos de ver. Y ahí que nos encontramos con una representación alegórica de la majestad de España, que no es ni más ni menos que una señora sentada sobre una bola del mundo que lleva unos cetros en su mano derecha que representan los territorios de la corona en este momento y que a su vez se dispone sobre la parte central de unas escaleras, donde podréis ver un león, un manto de armiño y un tesoro, que son símbolos de poder. Si os vais además hacia la izquierda de esta escalera veréis a un dragón infiltrado, porque esto es mitológico cero, que representa la herejía. Y si os vais un poquito más hacia la izquierda, lo que veréis es, al lado del dragón, a un soldado blandiendo una bandera con la cruz de San Andrés, que además es el emblema de los ejércitos, hasta prácticamente el reinado de Isabel II, donde se deja de utilizar porque la cogen los carlistas, no por otra cosa. ¿Y por qué está ese soldado ahí? Porque alude a las defensas de la corona ante cualquier ataque, tanto de carácter civil, representado en la propia bandera que lleva, como de carácter religioso, representado en el dragón, en una monarquía como lo es la española, católica, desde los reyes que llevan el mismo nombre. Y si nos vamos al otro lado, ¿qué vemos? Pues a unos señores de distintas etnias arrodillados, con corona o sin corona ya, que representan los pueblos sometidos por parte de la monarquía española durante el reinado de Carlos II, en esta época. Y aquí acaba la lectura del tema principal, que como veis se vale de la mitología para constantemente ir construyendo mensajes que exaltan a su vez a la monarquía española. Y como os dije al principio, este tema principal se presenta en la bóveda rodeado de uno de carácter secundario, que es el de las edades del hombre, de lo que Hesíodo habla en su Teogonía desde el inicio de la misma y de lo que Ovidio también habla en las Metamorfosis. Y a la hora de tratarlas en esta cubierta, lo que hace el pintor es recurrir de nuevo a la alegoría para representarlas. ¿Cómo? A la alegoría femenina, es decir, que representa las edades con mujeres que se sientan sobre las ventanas de los extremos y que van vestidas del color
de su edad o de la edad que representan y que además se hacen acompañar hacia derecha o izquierda de grupos de figuras que complementan la explicación de lo que ocurre en cada una de las edades, empezando por la de oro y acabando por último por la de hierro, dando lugar así a una narración continua que circunvala, como ya os he comentado, todo el perímetro de la cubierta. Empezando por la de oro, veréis a una mujer vestida de amarillo que lleva en sus manos un panal y una rama de encina y que va acompañada de un grupo de figuras que son mujeres que se entretienen tocando instrumentos musicales a las que dirigen dos personajes. Uno que se gira y sopla y otra a la que abraza, que son Céfiro y Flora, el viento fertilizador de la primavera y la primavera como tal. ¿Y por qué un panal? ¿Y por qué una rama de encina? ¿Y por qué estos dos en este grupo en el que todas las mujeres tocan instrumentos musicales? Porque en la Edad de Oro se vivía en eterna primavera, no había que trabajar para sobrevivir y según algunas versiones la alimentación, por ser semejante a la ambrosía, se basaba básicamente en miel y bellotas, que es más turrón que otra cosa, ahora que estamos en estas fechas, pero es lo que había en aquel momento. Y entonces, dada la falta de trabajo, pues ¿cómo se tenían que entretener? Pues de alguna manera, pues tocando instrumentos musicales o lo que proceda. Pero en esta ocasión específica, lo que ha llevado a cabo el pintor es una representación de mujeres tocando instrumentos. Si nos vamos ya con la Edad de Plata, las cosas cambian, porque esto es un proceso en el que la situación para el hombre cada vez va a peor, vamos, lo de siempre. Entonces, en la Edad de Plata, los hombres ya no van a poder vivir sin trabajar y de hecho van a tener que trabajar para sobrevivir. En un momento en el que surgen las narraciones mitológicas, donde el trabajo y la economía se basan en la agricultura, ¿qué va a ocurrir? Que vivir en eterna primavera, no es factible, no es viable. Entonces, ¿qué tendrá que pasar? Que surjan las estaciones del año. Y esto es lo que se ha representado en este caso en relación con esta edad. La edad va vestida de gris, lleva en sus manos un ramo de espigas y un arado romano y se acompaña, si os vais hacia la derecha, de un grupo de figuras tanto masculinas como femeninas que representan las 4 estaciones, empezando por el verano y acabando por el invierno. El verano, mujer de rojo, la primavera, mujer de azul de espaldas, el otoño, hombre con túnica color vino y hojas de vid enroscadas por el cuerpo, y el invierno, detrás del otoño, una figura amarilla con aspecto macilento y una coronita de rama seca que termina de cerrar el grupo. Y justo frente a él, sutilmente a la derecha, hay un señor con una pinta un poco rara, 2 alas bien grandes y barba, que ¿quién es? Cronos, o el tiempo, que es quien da lugar a que transcurran las estaciones del año, y así le veis en una faceta amable, que es la de pasar el tiempo natural, y no en la tradicional y más desagradable, que es la relacionada con su sucesión devorando a los 5 hijos que preceden al dios Zeus, de lo que os hablé el otro día. Pasamos así a la siguiente de las edades, que ya es la edad de bronce, y la veréis representada con una mujer vestida de verde, que lleva una lanza y un yelmo con cabeza de león, que es un símbolo de poder, y esta en este caso se acompaña de un grupo que en esta bóveda se le llama o se lo conoce como el de Marte, Minerva, el furor y la ira. Es un grupo que va encabezado por el personaje del furor, y este furor es una figura masculina, alegórica, con cabeza de león y vestida de amarillo, que lleva un látigo en su mano derecha y al que sigue la imagen de la diosa Atenea o Minerva, hija del dios Zeus o Júpiter, y a la que reconoceréis, entre otras cosas, porque aparte de su aspecto militar, lleva un pectoral con la cabeza de la gorgona Medusa. Detrás va el dios Marte, con una cara de mala uva que no puede con ella, y por último, debajo de Marte, reconoceréis a una figura femenina con una antorcha que es la ira. ¿Qué significan estos 4 personajes en este grupo? Pues bien, el furor y la ira representan 2 condiciones propias de la guerra, y Marte y Minerva están ahí porque en la Edad de Bronce lo que ocurre es que surgen las guerras, pero las guerras que surgen son las guerras justas, es decir, aquellas vistas desde la óptica de quien recibe el ataque y se ve obligado a plantear una defensa. Entonces, al no tratarse de una guerra cruel,
tiene que ser una guerra inteligente. Y el dios Marte solo no valdría, porque en la mitología Marte, que es el único hijo varón ilegítimo de la diosa Hera o Juno y del dios Zeus o Júpiter, representa la guerra cruel y es el tontorrón del panteón olímpico al que le gusta zurrarse sin ton ni son. De manera que ahí tiene que haber alguien para compensar. Y la que compensa es Minerva, Atenea para los griegos, que aparte de la guerra inteligente, es decir, lo que representa el conocimiento en los conflictos militares, la estrategia, el control, etc., está ahí para compensar. Y con estos personajes se termina este grupo. Y nos vamos con el último, con el que ya se cerraría y acabaríamos con mi intervención, que ya se está alargando una barbaridad, el conjunto de las edades del hombre, que es la Edad de Hierro. La Edad de Hierro va vestida con una armadura, lleva una guadaña, que es un símbolo de la muerte, y un yelmo con forma de cabeza de lobo, que es un animal negativo. En la Edad de Hierro las cosas se estropean del todo. Surgen las guerras crueles y el hombre se mata sin ton ni son por ambición. De manera que para él hay dos cosas, o se van a dar dos cosas de forma fundamental: la necesidad de sobrevivir y la necesidad de tener descendencia para no extinguirse. De manera que algo tendrá que haber que favorezca esta circunstancia, y lo que tiene que haber en el caso de esta bóveda y lo que dispone y desarrolla nuestro pintor, que es Luca Giordano, es a la diosa Cibeles. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Porque esta señora, por una parte, aunque sea un personaje tardío y exclusivo del panteón romano de origen oriental, representa la fertilidad. Y B, pues porque esta señora es fundamental en lo que son las leyendas madrileñas desde el siglo VI, de época celtíbera. Se la considera fundadora de la ciudad, aunque esto es mentira y ya sabéis todos que Madrid es de origen hispano-musulmán, y por tanto el representarla ayuda a que se entienda mejor el mensaje y a que el mensaje se relacione mejor con la ciudad en la que nos encontramos. Va como siempre montada en su carro, que a su vez se muestra tirado por dos leones que no se miran entre sí, que a todos os sonará, son Atalanta e Hipómenes, dos amantes castigados por nuestra protagonista por no obedecerla y cometer, voy a ponerme elegante, actos indecorosos en su templo, de lo que ya os hablaré porque esto da para un capítulo ellos solitos, y con una llave en una de sus manos, la izquierda, que es la llave de la ciudad, siendo coronada a su vez por una figura alada a modo de victoria, por una corona torreada que alude a las últimas murallas perimetrales que tuvo Madrid, que son las de la cerca de Felipe IV. Y con ella ya se acaba todo el conjunto de las edades del hombre y a su vez lo que sería la totalidad de la lectura de la bóveda. Y pensaréis en este momento, ¿y qué tienen que ver las edades del hombre con toda la exaltación de la monarquía española de la que yo hablé al principio? Pues bien, para ello os tendríais que poner en el lado opuesto de la representación alegórica del escudo de la corona y mirar hacia él. Y fijaros en las cuatro edades en ese momento en cuanto a su representación, observando cuál de ellas mira directamente a la representación alegórica del escudo de la corona. Y esto, como os podéis imaginar, se resuelve fácilmente. Es la de oro. ¿Por qué? Porque es la edad ideal. ¿Y cuál es el mensaje que termina de completar y cerrar esta edad? Pues el de que será la monarquía española la que devuelva al mundo de nuevo a una nueva edad de oro. Lo que no pusieron es la fecha, con lo que todavía estamos esperando este noble acontecimiento. Pero sucederá, porque si aquí está pintado, es que va a pasar. Y de Luca Giordano hay que fijarse muy mucho porque es un pintor maravilloso, si no, no tendría una exposición en París, y si no, no le hubiesen encargado las otras muchas más cosas que tenéis por la provincia de Madrid y alrededores llevadas a cabo por él, tanto en pintura mural como en caballete. Y ya con esto, que os he metido un rollo patatero monumental y Pigasus se me va a quedar dormido, acabo mi intervención. Como os habéis dado cuenta, a veces la mitología puede ser más sencillita y otras más compleja, pero lo que fundamentalmente quiero que se os quede claro, más allá de mi homenaje al orgullo barroco y mi felicitación personal, es que gracias a la mitología a lo largo de la historia se han podido resolver muchas cuestiones de todo tipo. Muchas gracias y hasta la próxima.